Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Jonathan, Leonardo, Rodrigo, Adriana, Oscar, Javier, Arnold, Andrea y Yana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. El desierto, en su inmensidad sin límites, devoraba a los incautos sin dejar rastro. Bajo la luz pálida de la luna, la arena formaba dunas interminables que parecían moverse por sí solas, como si el suelo tuviera vida propia. La noche era densa, con un silencio tan profundo que cualquier sonido ajeno de la naturaleza resaltaba como un susurro al oído. El grupo de migrantes descansaba alrededor de una fogata improvisada, sus rostros curtidos por el hambre y la fatiga, la piel quemada por el sol del día a día y helada por el viento nocturno. Eran 6 al inicio del viaje y ahora solo quedaban 3. El coyote, su guía, permanecía de pie, apenas iluminado por las llamas. Llevaba un sombrero viejo que ocultaba parte de su rostro y un abrigo polvoriento que, a pesar del desgaste, parecía intacto. Sus botas no mostraban señales de arduo camino recorrido, como si nunca hubiera tocado el suelo. Sus ojos, hundidos en las sombras, observaban a los migrantes sin emoción, sin prisa, como quien contempla ganado antes de la matanza. Uno de los migrantes, un hombre de mediana edad, comenzó a inquietarse. Se giró varias veces, mirándose alrededor como si esperara ver algo. De pronto, su respiración se tornó agitada, su mirada se llenó de pánico y su voz quebrada rompió el silencio. ¿Dónde está el otro? El grupo se sobresaltó. Miraron a su alrededor, revisando los bultos, los sacos de dormir, pero no había nada. No había señales del desaparecido, ni siquiera sus huellas en la arena. Solo un vacío donde antes había estado. Entonces, el hedor los golpeó. Era un olor áspero, espeso, como azufre y carne podrida. Un aroma que se filtraba en la garganta y se adhería a la piel. La fogata pareció reaccionar a la presencia de aquel aroma, chispotorreando con fuerza, como si el aire mismo se hubiera vuelto inflamable. El coyote inmutable dejó escapar una leve sonrisa. Ya casi terminamos. Nunca quise cruzar. No era uno de esos que sueñan con el otro lado, con los dólares y casas grandes con carros y lujos. No tenía aspiraciones realmente de empezar de cero en tierras desconocidas, ni dejar atrás lo poco que ya tenía. Pero la vida en mi pueblo se había vuelto insostenible. Y al final, cuando alguien como yo tenía que elegir entre morir o huir, la decisión se tomaba sola. El cartel había tomado todo: los negocios, las calles, las familias. Llegaban a tu casa y te daban 2 opciones: trabajabas para ellos o desaparecías. No había puntos medios, y cuando tocó mi puerta, supe que era el final. Vendí lo poco que tenía y reuní algo de dinero y contacté a alguien que conocía a un coyote. Me aseguraron que el cruce era seguro, rápido y sin problemas, pero todo eso era mentira. Nos reunimos en Sonora en un punto acordado cerca de la frontera. Éramos 6, un padre con su hijo adolescente, una mujer embarazada, 2 hermanos jóvenes y yo, todos con la misma historia detrás, todos con miedo en los ojos y desesperación en la piel. Nos dijeron que el coyote era confiable, que tenía años de experiencia, que si alguien podía cruzarnos era él, pero cuando llegó entendí que algo no estaba bien. No era como los coyotes que había escuchado en historias. No era un hombre que gritaba órdenes ni que parecía ansioso por terminar el trabajo. No nos apresuró, no nos trató como mercancía. Se presentó con una calma inquietante, con una presencia extraña, como si no perteneciera de todo este mundo. Su ropa estaba vieja pero impecable, como si el polvo y el sudor del camino no la afectaran. Sus botas eran negras y limpias, demasiado intactas para alguien que supuestamente cruzaba el desierto una y otra vez. Y sus ojos no eran normales, eran oscuros, no de un negro natural, sino de un vacío profundo, sin reflejos, sin vida. Nadie preguntó nada, nadie dijo nada, solo seguimos caminando, y una por una las personas comenzaron a desaparecer. El primer día fue brutal, el sol quemaba la piel como fuego líquido. La arena se metía en la boca y la garganta, secando todo. Caminábamos en fila con la promesa de que al caer la noche encontraríamos un lugar seguro para descansar. Pero cuando el sol se ocultó, el frío tomó su lugar. Un frío que calaba hasta los huesos y hacía que los dientes castañaran sin control. Nos agrupamos alrededor de una fogata improvisada buscando calor, sintiendo que el cansancio nos estaba venciendo. Fue cuando lo noté por primera vez.
un olor extraño en el aire. No era el típico aroma de la leña quemándose ni el sudor impregnado en la ropa. Era otra cosa, algo más denso, más pesado, algo que revolvía el estómago y hacía que la piel se erizara. La mujer embarazada lo notó también y arrugó la nariz con disgusto. ¿Huelen eso? El padre del niño asintió, mirándose alrededor. Debe ser algún animal muerto, dijo, pero su voz no parecía tener convicción. No había animales en kilómetros a la redonda. Nadie vivía en ese infierno de arena. No había carroña ni rastros de huesos blanqueados por el sol. Solo nosotros y el coyote. Dormimos en turnos esa noche. Yo me ofrecí para vigilar primero, incapaz de cerrar los ojos. A mi alrededor el desierto estaba en calma, pero demasiada calma. No había viento, no había insectos, ni siquiera el lejano ulular de un búho. El fuego parpadeaba con suavidad, proyectando sombras alargadas contra las dunas, y entonces los escuché. Eran pasos. No venían de un solo lado, sino de todas partes. Pequeños, ligeros, como si algo nos rodeara, como si el desierto estuviera vivo y acechando, esperando el momento correcto para entrar en nuestro espacio. Me giré hacia el coyote, pero él no dormía. Estaba sentado en la sombra con el sombrero cubriéndole los ojos, pero sabía que me estaba mirando. No dijo nada, no hizo nada, solo sonrió. La primera desaparición ocurrió a la mañana siguiente. Uno de los hermanos no estaba. Su mochila seguía ahí, sus zapatos, su cantimplora, pero él se había desvanecido sin dejar ningún rastro. No había huellas que indicaran que se alejó por su cuenta. No había señales de lucha, solo un vacío donde antes había estado. Lo buscamos durante horas, llamando su nombre, revisando entre las rocas y los matorrales secos, pero nada. Era como si el desierto se lo hubiera tragado sin hacer el más mínimo ruido. El coyote no parecía sorprendido. «Es mejor seguir», dijo con su tono inexpresivo. Nadie discutió, nadie quería aceptar lo que realmente estaba pasando. 2 noches después, desapareció el niño. Su padre se despertó gritando su nombre, buscando desesperado entre las mochilas, revisando el campamento. Solo encontró la gorra de su hijo, tirada a unos metros de la fogata. Yo no dormí esa noche, no porque no quisiera, sino porque sabía que si cerraba los ojos, también desaparecería. Y el coyote no dijo nada, solo se quedó observando la oscuridad y sonrió. Para el 4.º día quedábamos solo la mujer embarazada y yo. El padre del niño desapareció en la madrugada. Ni siquiera nos molestamos en buscarlo. Sabíamos que no lo encontraríamos. Sabíamos que ya no estaba vivo. La mujer temblaba abrazándose el vientre y rezando entre susurros. Yo solo miré al coyote. «¿Qué está pasando aquí?», le pregunté. El viento sopló de repente más fuerte de lo normal y el fuego de la fogata crepitó con violencia. El coyote la dio la cabeza y con la misma calma de siempre susurró: «Ya casi terminamos». La tensión en el aire era palpable, espesa, como si la oscuridad misma se hubiera materializado. El silbido del viento entre las dunas era lo único que rompía el silencio, pero ese sonido ya no me parecía normal. Algo acechaba en la distancia, algo que no pertenecía a este mundo. La fogata parpadeaba débilmente, como si quisiera apagarse, y de repente la niebla comenzó a cubrir la arena como una manta espesa. Mi cuerpo estaba rígido, mis piernas eran como bloques de cemento y mi respiración se volvió superficial y errática. La mujer embarazada a mi lado comenzó a murmurar, pero sus palabras se ahogaban en el aire de noche. En ese momento supe que algo estaba por pasar, algo que ya no se podía evitar. La figura del coyote, esa que parecía humana pero no lo era, se mantenía quieta, observándonos con sus ojos vacíos. No dije nada, pero sentí como sus ojos me perforaban, como si pudiera ver dentro de mí. Era como si conociera mis peores miedos, mis deseos más oscuros, y se estuviera alimentando de ellos. La mujer a mi lado no dejaba de mirar a la distancia, con el rostro demacrado por el terror. A lo lejos, algo se movió entre las sombras. Un susurro llegó a mis oídos, un sonido bajo, casi imperceptible, que me heló la sangre. No era el viento, no era un animal, era algo diferente, algo que se deslizaba sobre la arena sin dejar ni un rastro de huella. Mi instinto me decía que debía moverme, correr, gritar, hacer algo para escapar, pero mi cuerpo no respondía. Era como si hubiera sido atrapado en una trampa invisible. Los ojos del coyote brillaron con un fulgor amarillo, y de repente un olor a azufre y tierra quemada llenó el aire. Era el mismo olor que había percibido antes, pero ahora era mucho más intenso, mucho más cercano. En ese instante las sombras a lo lejos parecieron tomar forma.
Algo se alzó sobre las dunas, una figura gigantesca, desfigurada que se deslizaba en la dirección hacia nosotros. No era humano, no tenía forma humana. Su cuerpo era delgado, alargado, como si estuviera hecho de sombras y cenizas, con brazos largos que tocaban el suelo y una cabeza extrañamente deformada, como si se tratara de una criatura que había sido moldeada por el terror y la oscuridad. La figura se detuvo unos metros, inmóvil, observándonos con ojos que brillaban con una intensidad antinatural. El coyote, sin inmutarse, pareció reconocerlo, como si estuviera esperando su llegada. El ser en la oscuridad inclinó la cabeza hacia nosotros y en su mirada había algo más, algo que no podía comprender, pero que me heló hasta los huesos. Un sentimiento de fatalidad inminente se apoderó de mí, como si todo estuviera escrito, como si no hubiera ninguna manera de evitar lo que estaba por suceder. La mujer, en un grito desgarrador, intentó levantarse, pero sus piernas temblaban de terror. Su mano se aferró a su vientre con desesperación, como si quisiera proteger a su hijo de lo que estaba por suceder. Pero fue en vano. El coyote se acercó con una calma inquietante y con un solo movimiento la empujó hacia el ser oscuro que se encontraba frente a nosotros. La mujer gritó, pero su voz se apagó al instante, como si hubiera sido tragada por el aire. Lo que ocurrió después fue tan rápido que no pude procesarlo de inmediato. El ser oscuro se abalanzó sobre ella y en un parpadeo desapareció en la sombra. No hubo sangre, no hubo lucha, solo su cuerpo vacío, cayendo al suelo como una hoja arrastrada por el viento. El coyote, sin inmutarse, observó el vacío hacia donde había estado la mujer. Su rostro no mostraba emociones, solo una sonrisa vacía, sin vida. Luego se giró hacia mí y por un momento me dio la impresión de que me estaba evaluando, como si fuera una pieza más en un juego que no comprendía. «Ya solo quedas tú», me dijo, con su voz resonando en mi cabeza. No hubo compasión en sus palabras, solo una frialdad abrumadora, como si estuviera hablando de algo insignificante, como si yo también fuera solo una pieza más de este macabro rompecabezas. Mi mente no podía procesar lo que acababa de suceder. Estaba solo, rodeado de la neblina espesa que había comenzado a envolver todo a mi alrededor. No escuchaba nada más que los latidos de mi propio corazón, retumbando en mis oídos. El miedo me había paralizado por completo. No podía moverme, no podía gritar. El coyote se acercó a mí sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sus ojos brillaban con una intensidad que me traspasaba y aunque no comprendía lo que sucedía, algo dentro de mí sabía que ya no había escapatoria. «El último debe ofrecerse», dijo, sin emoción, como si estuviera explicando lo más simple del mundo. Me extendió algo, un objeto oscuro y delgado. No entendí qué era, pero su presencia me era insoportable. La niebla continuaba rodeándonos y el aire se había vuelto pesado, casi irrespirable. Miré el objeto temblando sin saber qué hacer. Mis manos, como si tuvieran vida propia, tomaron el objeto. Era un cuchillo, largo con la hoja tan negra como la sombra que nos rodeaba. No podía decir por qué, pero sabía que eso no era un cuchillo común. Algo en él resonaba con la oscuridad que nos envolvía. El coyote, con su sonrisa vacía, observaba cada uno de mis movimientos. Se quedó ahí, en silencio, esperando algo. Yo no sabía qué esperar, pero algo dentro de mí me decía que si no hacía lo que él quería, algo mucho peor nos alcanzaría a todos. Sin poder evitarlo, mi cuerpo comenzó a moverse. El cuchillo era guiado por una fuerza ajena a mi voluntad y se acercó a mi pecho. Mi respiración se aceleró y el miedo se apoderó de mí, pero no pude detenerme. Fue como si algo más controlara mis acciones, como si el destino ya hubiera estado escrito. Pero entonces, en el último momento, algo cambió. Algo en mi interior se reveló como si despertara de un letargo profundo. En ese instante entendí lo que debía hacer, y con una fuerza inesperada giré el cuchillo y lo hundí en el coyote. La sensación de la hoja cortando su carne fue extraña, como si estuviera cortando algo mucho más que un cuerpo. Algo en el aire se rompió, como si hubiera hecho añicos un espejo invisible. El coyote se tambaleó hacia atrás, su rostro desfigurándose en una mueca de dolor que nunca había visto en él. Su cuerpo comenzó a desintegrarse, a desmoronarse en polvo y cenizas, como si fuera un espejismo que se desvanecía con el viento. La niebla se disipó lentamente, y el ser oscuro que nos había estado observando desapareció. La luz de la fogata comenzó a brillar con más fuerza y en ese momento supe que había hecho lo correcto, pero no me sentí aliviado. Algo dentro de mí me decía que la pesadilla no había terminado del todo, que solo había comenzado. La oscuridad seguía acechando, esperando a que cometiéramos el próximo error. Nunca terminé de cruzar la frontera. No sé cómo regresé al pueblo, no sé cómo logré escapar del desierto, pero lo hice. Cuando llegué, no podía decirles lo que había pasado.
Nadie me creyó, nadie entendería, pero algo cambió dentro de mí. La calma superficial que se había apoderado de mí no era real. La sensación de ser observado nunca desapareció. Lo sentí en cada paso, en cada sombra. Algo seguía detrás de mí, algo que no era humano, algo que no podía comprender. Y lo supe. Sabía que el coyote no era el único. Había algo más, algo que aún me seguía, y yo, sin darme cuenta, ya había formado parte de su mundo. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. En medio de la vastedad del desierto, un migrante marchaba solo, con la esperanza de encontrar algo que lo sacara de ese pedazo de tierra árida. La carretera interminable parecía tragárselo poco a poco. Había caminado durante horas, tal vez días sin más, compañía que los ecos de sus propios pasos. La desesperación asfixiaba, pero la esperanza de cruzar la frontera lo mantenía en movimiento. El calor del sol abrasador lo había dejado seco y su cuerpo empezaba a ceder por el desgaste. No tenía agua, ni comida, ni siquiera un rumbo claro. Solo sabía que debía seguir caminando, esperando que algo cambiara. A lo lejos, el rugir de un motor rompió el silencio que lo rodeaba. Era un camión, un pesado camión de carga. Se acercaba levantando una nube de polvo que lo cegó por un momento. Miró con cansancio sin esperar mucho hasta que el camión frenó abruptamente. El motor se apagó con un sonido rudo y una puerta se abrió desde el interior del vehículo. No hubo palabras. El migrante, sin pensarlo, se acercó y subió. El conductor, un hombre de rostro sombrío y mirada fija, no dijo ni una sola palabra. Solo giró la llave y el camión arrancó nuevamente, surcando la carretera desierta. No hubo señales ni desvíos, solo el interminable tramo de asfalto que parecía no tener fin. El migrante miraba los paisajes que se desvanecían a gran velocidad, con la sensación de que algo no estaba bien. El conductor seguía en silencio, sin voltear siquiera una sola vez hacia él. La atmósfera en el camión era densa, opresiva. El sudor del migrante se mezclaba con el olor del cuero del asiento y la gasolina, creando una mezcla nauseabunda. No podía dejar de pensar en lo extraño que era toda la soledad del viaje, la indiferencia del conductor, el hecho de que el camión no parecía tener ningún tipo de destino claro. El viaje comenzó a hacerse más incómodo conforme avanzábamos. El camión, que en un principio parecía una bendición, pronto se convirtió en una prisión. El conductor no decía nada y la carretera seguía su curso, recta, monótona, como un túnel interminable. En algún punto las señales de tránsito dejaron de aparecer y el paisaje se tornó aún más árido. No había pueblos cercanos, ni gasolineras, ni más vehículos, solo la carretera, las dunas y el pesado camión que seguía su marcha sin rumbo visible. Miré al conductor buscando alguna señal, algún indicio de que esto no era tan extraño como parecía, pero su rostro estaba impasible, sin emociones. Su mirada estaba fija en el camino y no dejaba más espacio para preguntas. No había conversación, ni siquiera una simple palabra para aliviar la sensación de tensión que comenzaba a llenar el camión. Era como si ambos estuvieran atrapados en la misma burbuja de silencio, esperando que algo sucediera. A medida que el tiempo pasaba, la sensación de incomodidad aumentaba. El sonido del motor se volvía cada vez más ensordecedor, y el sol, a través de la ventana, bañaba el interior en una luz cálida pero insoportable. El calor se acumulaba, el aire se espesaba y la sensación de que algo no encajaba se volvía cada vez más fuerte. Algo dentro de mí me decía que este camión no era el escape que había estado esperando, sino la trampa que me estaba llevando a un destino oscuro, uno del que no podría escapar tan fácilmente. De repente, el camión comenzó a reducir la velocidad, y antes de que pudiera darme cuenta, nos detuvimos en un lugar apartado, en medio de la nada. El conductor no hizo ningún movimiento, ni siquiera me miró. El motor del camión seguía rugiendo, pero el ambiente se volvía aún más denso. Sabía que algo iba a pasar, que este momento marcaría el principio del cambio, pero no sabía qué. Sentí una presencia extraña en el aire. La temperatura había bajado y por un breve momento, la sombra de la duda pasó por mi mente. No había señales de vida en los alrededores, ni edificios, ni personas, solo el sonido del viento y el susurro lejano del motor. En ese instante, vi algo que me hizo estremecer. Unos hombres se acercaban a la parte trasera del camión, caminando con paso firme. Sus rostros no los distinguía bien debido a la oscuridad que comenzaba a envolvernos. La tensión aumentó. Algo no estaba bien y mi instinto me dijo que debía salir de ahí, pero mis pies no respondían y el miedo me paralizó. El conductor, sin apartar la vista del frente, no dijo nada.
pero en sus ojos había una frialdad que me hizo entender la gravedad de la situación. Los hombres se acercaron al camión y uno de ellos, un hombre corpulento, comenzó a hablar en voz baja con el conductor. El intercambio de palabras fue rápido, como si ya supieran lo que iba a pasar. Después de unos segundos, el hombre corpulento asintió y se alejó, mientras los otros dos hombres se acercaban a la cabina del camión. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. No es tu noche de suerte, pensé en mi cabeza. El migrante, que había subido con la esperanza de encontrar una salida, pronto se dio cuenta de que había caído en una trampa. La calma del desierto había sido reemplazada por una angustia palpable. Los hombres no eran simples desconocidos, eran parte de un grupo del cual no quería saber nada. Sabía que en ese momento había sido vendido, que el trato ya estaba hecho y que ahora era parte de algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Los hombres me miraron con desdén, pero no dijeron nada. Solo me empujaron fuera del camión, y antes de que pudiera reaccionar, me vi rodeado. Era un grupo delictivo, claro, uno de esos que se encargan de hacer negocios oscuros en la frontera. No sé si me estaban vendiendo como trabajo forzado o si me iban a usar para algo mucho peor. En mi mente solo había desesperación. Había caído en sus manos y ahora me enfrentaba a lo que parecía un destino inevitable. Sin embargo, algo entre mí me decía que debía mantener la calma, que debía observar, aguantar, hasta encontrar una oportunidad. Mientras me arrastraban hacia un lugar oscuro con el ruido de los motores apagados y el pesado silencio que se cernía sobre nosotros, comprendí la magnitud de mi error. Había confiado en el chofer, en el camión, en todo lo que había pasado, y ahora estaba atrapado en una pesadilla de la que no sabía si podía salir. La incertidumbre era lo que más me pesaba. Durante días me había obligado a seguir órdenes, sin poder hablar, sin cuestionar nada. Los hombres que me habían tomado no eran como los demás migrantes que había conocido en el camino. No tenían miedo ni compasión, no había ninguna pizca de humanidad en sus miradas. Había sido llevado a un campamento oculto en el desierto, un lugar donde el tiempo parecía no existir, un espacio donde los hombres como yo se desvanecían, absorbidos por el crimen organizado, convertidos en peones de un tablero mortal. Pasaron las semanas y aunque traté de mantener la esperanza de poder escapar, algo me decía que no todos los caminos llevarían a la libertad. Me empezaron a asignar tareas, transporte de paquetes, vigilancia, todo a cambio de una falsa promesa de libertad. El temor que sentía en mi interior se mezclaba con la desesperanza. Si bien mi cuerpo seguía trabajando, mi mente estaba atrapada en un ciclo de miedo, pero algo dentro de mí nunca se apagó. Aún quería escapar, aún pensaba en cruzar la frontera, pero sabía que no podía hacerlo sin un plan. Fue una de esas noches en que todo cambió. El campamento estaba en silencio, la oscuridad lo envolvía todo. Los hombres con los que había estado trabajando estaban reunidos alrededor, hablando en voz baja. Observé desde mi posición oculta, esperando un momento adecuado. En ese lugar, uno de los hombres mencionó algo que me congeló la sangre. Hablaban de una operación más, de un traslado. En ese momento supe que debía de actuar. Esa noche, después de que todos se acomodaron para dormir, una sombra se deslizaba entre las tiendas. Mi corazón latía con fuerza, pero mi cuerpo obedecía a la necesidad de escapar. Sabía que si no lo intentaba ahora, tal vez no habría otra oportunidad. Encontré mi camino hacia la salida del campamento, con los ojos bien abiertos, escuchando cada ruido pero sin detenerme. Cada paso parecía más largo que el anterior y el miedo de ser descubierto me amenazaba el pecho. Cuando finalmente llegué a la carretera, la misma que había recorrido días atrás, ya no era el mismo migrante lleno de esperanza. Era otro hombre, uno que había vivido demasiado para llegar tan lejos, pero el destino no me había dado muchas opciones. El camino hacia la libertad ya no era claro, pero al menos tenía una oportunidad. Al principio caminé durante horas con la esperanza de encontrar algún vehículo que me ayudara, algo que me sacara de ese lugar. Estaba agotado, pero la adrenalina mantenía mis piernas en movimiento. No sabía si estaba cerca de la frontera o si estaba incluso en el lugar correcto, pero algo entre mí me decía que no podía rendirme ahora. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un camión se detuvo a lo lejos. Me acerqué sin pensarlo, con el miedo de que fuera otro de los hombres del campamento, pero cuando vi el rostro del conductor, supe que no era uno de ellos. No dijo nada, pero su mirada era diferente, como si comprendiera lo que había vivido, lo que había pasado. Subí al camión y antes de que pudiera preguntar nada, el conductor arrancó. Ya no importaba lo que hubiera dejado atrás, estaba afuera, estaba a salvo. El trayecto fue largo, pero el miedo ya no me acompañaba. Mi mente finalmente pudo descansar. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte como una promesa de que las sombras quedaban atrás, que la pesadilla quedaba en el olvido. Al llegar a un pueblo cercano,
El conductor me indicó que había llegado a mi destino. Me bajé del camión sin mirarlo una vez más, sin decir nada. Solo caminé, sin voltear atrás. Hoy, años después, cuando miro atrás, la memoria de esos días aún me persigue. La sensación de la carretera desierta, el peso de los pasos entre la oscuridad, el sonido del motor que me arrastraba hacia algo que no entendía. Todo eso sigue en mi mente. No sé si el conductor del camión sabía lo que había pasado, o si simplemente fue un buen samaritano en el momento adecuado. Lo único que sé es que finalmente pude cruzar la frontera, y finalmente pude dejar atrás todo lo que había vivido. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera escapado, si hubiera seguido siendo uno de los hombres más que se desvanece en la oscuridad del crimen organizado. Pero esa noche ya no importa. Lo que importa es que estoy aquí, mirando hacia el futuro, sabiendo que la carretera no tiene fin, que la lucha, el miedo y la esperanza siempre estarán con uno, pero también lo estarán en deseo de encontrar algo mejor, de cruzar la frontera y de buscar la libertad. Quizás algún día, si el destino lo permite, volveré a ver esa carretera, pero no con la misma mirada de desesperación. Ahora sé que, aunque no todo es lo que parece, siempre hay un camino para aquellos que no se rinden. Pero por ahora, la carretera y yo nos hemos separado, y por fin soy libre. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra coyote para saber que terminas el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.